El diagnóstico fue, perdón, Sí, doctora, pues un cuerpo extraño en el oído, el diagnóstico. ok. El diagnóstico fue un cuerpo extraño. Me imagino que el cuerpo extraño debe haber sido una pila, que por Este, eso causó sí, tanto, ¿sí? sí, doctora. Ok, entonces, si bien podemos ser estrictos, perdón, en el desarrollo de la historia clínica, nos damos cuenta que nos quedamos muy cortos para poder evidenciar la historia clínica como tal, ¿sí? O sea, que de presentar este caso clínico, pues tendríamos muchísimas más opciones de probables diagnósticos que un cuerpo extraño como tal, ¿ok? Entonces hay que ser un poquito más inquisitivos, más asertivos, para poder llegar a nuestro diagnóstico, pero el ejercicio como tal, considero yo que estuvo bien hecho, ¿sale? Sí, doctora, ¿Alguien muchas tiene gracias. una opinión acerca de esto antes de empezar el tema? No, doctora. ¿Todos bien? ¿Todos conformes y demás? Pues yo, bueno, yo, doctora, soy del mismo equipo, pero pues la verdad, en cuanto a la investigación que se hizo, en Ajá. cuanto a los síntomas que venían que, pues que eran muy difíciles de que se presentaran todos, y o sea que pues prácticamente era pues checar al paciente con el otoscopio, porque si no, pues era prácticamente muy difícil que se presentara algún síntoma para poder pensar en un cuerpo extraño. Un síntoma cardinal, ¿verdad? Ajá. Lo que no es lo mismo que, bueno, muy similar dentro de la patología de nariz, un cuerpo extraño tendría que ser prácticamente lo mismo. Sin embargo, el tipo de sintomatología, de síntomas, sí pudieran orientar un poco más rápido, ¿verdad? En este caso, la mayoría de las veces los pequeños, si los quitas de donde está la mamá, sí suelen, perdón, suelen confesar su culpa, ¿eh? Muy bien, entonces empezamos con el tema, por favor. Sí, doctora, muy bien. Bueno, como ya vimos, vamos a hablar un poquito de los cuerpos extraños en el oído. Sí, le damos a la siguiente, por favor. Bueno, primero hay que empezar por definir qué es un cuerpo extraño, y pues es la presencia en el oído externo de elementos no relacionados con su origen, pues en cuanto con ninguna de sus estructuras que lo constituyen, y pues siempre vienen provenientes del medio exterior. Le damos a la siguiente. Bueno, primero hay que dar un poquito de contexto de lo que vamos a hablar. Y pues esta es una parte de otorrino que pues es muy frecuente en urgencias pediátricas mayormente. ¿Esto por qué se da? Por la curiosidad, por la exploración o por la diversión que llevan los niños, que como ya mencionamos, pues son los más susceptibles a tener estos cuerpos extraños. Esto es importante porque no en todos los casos se va a notar la presencia de los cuerpos extraños por parte de los padres o la persona que esté a cargo, ¿no? Y pues es peligroso porque si se prolonga puede traer unas complicaciones que más adelante vamos a ver. Y bueno, no tanto también a los cuidadores, sino también para el personal de salud es muy difícil pues llegar a este diagnóstico porque como ya les mencioné, solamente hacer la exploración se puede llegar a ver porque pues los síntomas son tardíos y no muy específicos de ¿no? Le damos a la siguiente, por favor.
Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre su prevalencia. Pues no tienen preferencia por algún género y la edad más frecuente es entre los 2 y los 3 años. Bueno, prácticamente toda la niñez, ¿no? Pero pues estos son los años en los que más se presenta y esto se da gracias al manejo de la pinza alrededor de los 9 meses, que esto es en la mano de los niños y pues también va de la mano con el desarrollo cognitivo que tiene el niño. Todo esto, pues al ser más grandes, pues ya se inhibe su deseo por jugar con objetos tan pequeños. Y pues la inserción siempre es ipsilateral a la mano dominante. Por ejemplo, si, chicos, las cámaras. Bueno, como ya les mencioné, pues el niño va a introducir el objeto del lado de su mano dominante y pues esto es muy frecuente. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, esto cuando se va a dar, pues mayormente en los tiempos de vacaciones y Navidad. ¿Esto por qué? Pues que por los niños juegan sin supervisión adulta y pues tienen más rango de tiempo en estar solos y hacer sus fechorías. Bueno, también los objetos más frecuentes van a ser redondos, esféricos u ovalados, que bueno, más adelante les vamos a hablar sobre todos ellos, pero los más comunes son los juguetes, granos, semillas, lápices, borradores. Y bueno, dentro de los un poquito menos comunes, también son los insectos y las baterías, que como era en el caso que ya habíamos visto. Le damos a la siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre su etiología y los factores de riesgo. Bueno, al desconocer la presencia de este cuerpo extraño, al manipular de forma excesiva, se puede llevar a alguna perforación de la membrana timpánica, que esto sería muy grave. Todo esto se debe de llevar a cabo pues con un personal capacitado y con instrumentos apropiados, no hacerlo en la casa, ni inclusive sin ni un médico que no es otorrino, pues tampoco, pues digamos que no está tan capacitado para hacer esto. Le damos a la siguiente. Bueno, ya ahí seguirían mis compañeros. Les voy a pedir un favor. Necesitamos siempre, siempre, siempre en los temas incluir la anatomía, ¿ok? Pásame la primera imagen, por favor. Ok. ¿Por qué es importante incluir la anatomía? Fíjense bien, necesitamos incluir la anatomía para poder saber hasta dónde y cómo vamos a abordar un paciente con un cuerpo extraño. ¿No incluyeron nada, nada, nada de anatomía en el tema? No, no, doctora. Ok, en la mayoría de los temas que les di, siempre, si toman así la etiología, siempre viene descripción un poquito de anatomía siempre al inicio. Mi intención de no ver anatomía aparte es para no entretenernos tanto en eso, pero sí les voy a encargar que en cada presentación incluyamos algo de anatomía para estarlo, aunque sea de forma repetitiva, no vamos a ver una anatomía descriptiva como tal, ¿sí? Pero para estarla viendo, estarla viendo, estarla viendo, ¿ok? De esta manera es importante saber, si se fijan en esa pequeña imagen que tenemos, podemos ver, ustedes ya llevaron anatomía de cualquier manera cuando estuvieron en anatomía, ¿eh? Entonces tienen que saber forzosamente. En este caso, podemos ver el cuerpo extraño que está atorado prácticamente a la mitad del conducto, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Ok. Sofía Enríquez,
Para yo saber más o menos cuál es la mitad del conducto, tengo que saber cuánto mide el conducto auditivo, ¿sí? Cuánto es su diámetro y cuánto es su longitud. ¿Sabes eso? Ya sé que ya lo estás googleando, Sofía. Sí, doctora, porque la verdad no sabía, no me acordaba. Ok, muy bien. ¿Cuánto es lo que mide el conducto auditivo externo en su longitud y en su diámetro? En diámetro son 7 milímetros Ok, y de largo es de 25 a 30 milímetros. ok. Entonces, de acuerdo a la longitud de nuestro cuerpo extraño, nosotros, de nuestro conducto auditivo, nosotros tenemos que ubicar dónde más o menos se encuentra para poder introducir nuestras herramientas, ¿sí? De tal manera que si yo voy a utilizar una pinza o algo para tratar de retirar el cuerpo extraño que mide más de 2 milímetros, más de 2 centímetros, perdón, pues corro el riesgo de llegar hasta la membrana timpánica y lastimarla, ¿sí? Entonces, necesitamos saber dimensionar las estructuras de acuerdo a la anatomía, teniendo el conocimiento anatómico de hasta dónde podemos manipular y hasta dónde mejor no hay que tocarlo, ¿ok? Muy bien. Otra situación anatómica muy importante para los pacientes con cuerpo extraño en el conducto auditivo externo es su forma, su estructura. Hugo Bautista, no tengo prendida tu cámara. Hugo Bautista. Sí, doctor, aquí estoy. Nada más que como estoy en la facultad, tengo problemas con la conexión. Ok. Muy bien, Hugo. Entonces, ¿qué forma tiene el conducto auditivo externo? Muchos de ustedes que ya fueron a la consulta, que hemos tratado de explicar lo que es la exploración física en cuanto a la forma del conducto auditivo externo, ya lo hicieron y lo practicaron. ¿Cuál es la forma del conducto auditivo externo? ¿Tiene forma de S, doctora? Tiene forma de S itálica, ¿verdad? Por eso es que a la hora de explorar nuestro conducto tenemos que rectificar un poco, jalando la oreja hacia arriba, ¿sí? Para que pueda rectificarse y poder tener una mejor exposición del conducto, ¿sí? Ahora, el conducto tiene, está conformado por dos partes, una externa y una interna. ¿Cuáles serían? Ahí se ven muy claras, ¿eh? Tiene una estructura osteocartilaginosa. ¿Cómo está compuesta esa estructura? Vean el dibujito y piénsenle. ¿Se refiere a la forma, doctora? A la estructura. ¿Quién lo conforma? ¿Cómo está conformado? Se va a conformar por medio de la membrana timpánica y los huesecillos del oído. Eso es el oído medio. El conducto auditivo externo, ¿cómo está conformado? Por el pabellón auricular externo. Por el pabellón auricular externo y el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo tiene dos porciones, ¿sí? ¿Dónde puedo poner aquí para señalar yo también? Le da en el lapicito. Ay, no quiso un lapicito. Ah. ¿Dónde está el lapicito? No lo encuentro. Lapicito, lapicito, anotar. No tiene lapicito, pero ya ve. Ok, está conformado por dos estructuras, ¿sí? Déjale cambio el color porque está muy feo ese color. Es más lento.
Está conformado por dos estructuras, ¿sí? Una estructura externa que se continúa con lo que es el cartílago de la oreja y conforma el tercio externo, ¿sí? Y una estructura ósea que conforma los 2 tercios internos del conducto auditivo. En esta unión pasa exactamente esto que tenemos aquí. Hay un istmo que hace que el conducto tenga forma de reloj de arena, ¿sí? Y si se fijan, ahí está atrapado el conducto auditivo externo. De tal manera que si está atrapado que si el objeto está de aquí para acá, fácilmente lo puedo sacar sin lesionar tanto, porque puedo manipular un poquito, jalar la oreja y crearme espacios. Pero si pasa de este istmo o se atora exactamente en este istmo, ya vamos a tener conflictos, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces se impacta el cuerpo extraño y si nosotros tratamos incluso de retirar un cuerpo extraño que está más allá del istmo, podemos llegar a lesionar fácilmente la membrana timpánica al tratar de extraerlo. Hay otra situación que se presenta muy importante dentro de la anatomía, que es la forma de la membrana timpánica, ¿sí? Dentro del conducto auditivo externo tenemos que la parte superior o la pared superior es más corta que la inferior, que el piso del conducto, de tal manera que nosotros tenemos más distancia hacia acá y aquí se hace como una especie de fondo de saco donde les encanta alojarse a los animalitos, los cuerpos extraños ya aventados, etcétera, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que la membrana timpánica no es recta, sino tiene una forma oblicua que hace que tengamos o que creemos este espacio donde normalmente puede llegar a atorarse un cuerpo extraño, sobre todo los bichitos que tratan de buscar la salida, es hasta acá donde se meten y hay que recordar entonces que en esa estructura pues va a haber un espacio reducido donde podemos llegar a lastimar, ¿sí? Yo les recomiendo a ustedes como médicos generales que no tengan el instrumental adecuado para poder retirar un cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño está más allá del istmo, mejor ni lo intenten, ¿sí? Si el cuerpo extraño no está impactado, que haya un espacio por donde ustedes lo puedan ganchar y retirar, pues posiblemente puedan realizarlo. Pero si ya está más allá del istmo, lo ideal es que mejor no lo traten de sacar porque pueden llegar a lesionar. Otra cosa es que si ustedes ven el cuerpo extraño que está impactado y tratan de irrigarlo, lo más probable es que lo metan más porque no tienen un hueco por donde el agua entre, cree turbulencia y lo saque, ¿ok? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ya quedamos que para la próxima exposición que les toque oído, tienen que hablar un poco acerca de la anatomía, para que por repetición se nos vaya quedando, se nos vaya quedando, se nos vaya quedando, ¿sí? Y también muy importante porque la anatomía, así como les estoy diciendo, es parte de el tratamiento, de parte de cómo vamos a establecer un tratamiento de acuerdo a la anatomía que presente nuestro paciente y los sitios donde se esté incrustado. Un cuerpo extraño, por ejemplo, una otocerosis, que es un tapón de cerumen. Yo les comento siempre a mis pacientes, si el tapón de cerumen está del istmo para acá, o sea, en la parte cartilaginosa, pues quiere decir que lo más probable es que el paciente pues sea un paciente que sea hiperproductor de cerumen, ¿ok? ¿Por qué? Porque en esta parte es donde se encuentran las vellosidades que tienen un nombre muy particular. ¿Alguien se la sabe? ¿Cómo se llaman los vellitos de la oreja? ¿Los estereocilios? No, los esterocilios están en el oído interno. Memo Luis, ¿cómo se llaman los pelitos de las orejas? Liz. ¿Me escuchó?
¿Cómo se llaman los pelitos de las orejas? No sé, doctora. ¿Y Alejandro Almanza se lo sabe? No, de hecho acabo de decir lo de los estereocilios. Jesús Cervantes, que a veces tratas de contestarme, platícame, estás muy serio. No, doctora, desconozco cómo se llama. A ver, regularlo. ¿Cuál fue? Doctora, ¿no son las vellosidades del dragón? No, ¿cómo se llaman? ¿Vibrisas? Las vibrisas son en la nariz y en las orejas. Búrbula irsi, ya ven que se llaman bien raro. Ok. Tienen un nombre distinto, sí, tienen un nombre diferente. Igual en la nariz, los vellos de la nariz se llaman vibrisas, ¿sí? Entonces, en el tercio externo es donde se forma el cerumen, los tapones de cerumen, y cuando tú ya lo encuentras más allá del istmo y le preguntas al paciente, ¿y usted se usa cotonetes? No, entonces no le vas a creer, ¿ok? ¿Por qué? Porque es imposible, a menos que sea una persona que haga una hiper, super, mega producción de cerumen que llegue hasta la membrana timpánica, a menos que lo empuje. La mayoría de los pacientes, aunque no usen cotonetes o hisopos, al sentir el oído tapado, lo hacen porque lo hacen. Aunque nunca lo usen, cuando ya sienten que está tapado, se meten el cotonete y va, hasta allá va la cerilla, ¿sale? Entonces, acuérdense, muy importante también para las indicaciones posteriores que nosotros vamos a realizar, en donde el cerumen es un mecanismo de limpieza que tiene nuestro oído, ¿sí? Que incluso tiene algo que se llama lisosimas, que llegan a causar una destrucción ahí de las bacterias que pueden llegar a entrar a nuestro conducto. Entonces, el cerumen es bueno, para que por favor cuiden su propio cerumen. El cerumen es bueno, ¿sí? Cerumen permite, junto con los pelitos de las orejas, que ¿cómo quedamos que se llamaban? Búrbula irsi. Junto con esos pelitos hacen una barrera protectora para nuestro oído. Incluso los animalitos, si nuestro oído no está tan limpio, se quedan atrapados ahí también en la parte externa y en el cerumen que es pegajoso, se quedan atrapados ahí, no pueden entrar más. ¿Sí? Entonces, cerilla buena, ¿ok? Dale más para adelante, por favor. Necesito las cámaras, Patricia, Ana Julia, Fátima, Sofía, Emery, Mario de Santiago, Felipe, Alejandro. Si no, es a los que les voy a preguntar, los que no tengan las cámaras prendidas. Muy bien, seguimos, por favor. Ahí voy a quitar mis hermosas flechas. Bueno, vamos a continuar con la clasificación de cuerpos extraños en oído, y aquí esta clínicamente va a estar dividida en dos grandes grupos. Tenemos los cuerpos extraños animados, que en su mayoría son insectos, pues de todo tipo, desde hormigas, moscas, arañas, cucarachas, etcétera. Y cuerpos extraños inanimados, como pueden ser botones, frijoles o cualquier otro, pues, objeto. Leas la siguiente, por favor. En cuanto a su patogenia, pues tenemos que los cuerpos extraños inanimados pues presentan una gama muy extensa, y estos generalmente son los más frecuentes en niños que lo introducen pues de forma accidental, y una vez que pues estos
están dentro del oído, nos van a dar los siguientes síntomas. ¿Le das la siguiente, por favor? Nos van a dar lo que es la otalgia, que es el dolor, y este es uno de los síntomas más frecuentes que va a referir pues el paciente. La otorragia, que pues la secreción de sangre. La otorrea, que es una secreción, pues es la secreción del oído, que puede ser de diferente tipo o de diferente líquido corporal. Acúfenos, o también hipoacusia, que es la pérdida de la audición. Y pues esto debido a que vamos a tener un cuerpo extraño. Ok, vamos a ver lo que es el diagnóstico. Como ya mencionaron mis compañeros, pues existe un cuadro clínico, pero este cuadro clínico se puede atribuir a diferentes factores. Debe ser muy específico como para poder determinar que se trata de un cuerpo extraño en el oído. Es en este momento en el que entran varios métodos diagnósticos que se pueden utilizar para poder determinar que se trata de un cuerpo extraño. Aquí en esta diapositiva pues se incluyó tres opciones como importantes, que serían las principales, que también se podrían apoyar por lo que es la historia clínica, si es bastante buena. Con esa se puede determinar si se trata de un objeto, pero si es inespecífica, pues aquí es donde entran estos tres, los que son el otoscopio, la tomografía y también lo que les llaman la endoscopía de oído u otoscopía. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en el caso del otoscopio, este es el menos invasivo y un poco más sencillo de utilizar. Con este vamos a poder observar hasta lo que es la membrana timpánica y con este vamos a poder ver si se trata de algún objeto que se encuentra en el conducto o si se trata de algún insecto, de algún objeto orgánico o inorgánico que se encuentra obstruyendo el conducto. Aquí puse estas dos imágenes porque en una se nota el conducto sin obstrucciones y se puede observar la membrana timpánica, a diferencia o en comparación de la siguiente, que se puede observar que hay un insecto ahí en el conducto y podemos ver lo que es la membrana timpánica de fondo. Y ahí se puede hacer como esa pequeña comparación de cómo se observaría en uno libre y en uno obstruido. Bueno, también está lo que es la tomografía, y esta nos serviría para ver más que nada objetos que que se noten radiopacos ¿cómo se dice? En la tomografía, perdón. Esto más que nada porque los objetos que suelen detectarse por medio de estos son objetos sólidos, objetos metálicos, o plásticos que son, que no reflejan la luz y permiten, que reflejan la luz y no permiten que se pueda ver en estas tomografías. De esta forma, estos pueden ser útiles en muchas situaciones, pero no siempre. Los objetos también son radiolúcidos y radiopacos, ¿ok? Hiperintensos, hipointensos o hiperdensos o hipodensos, ¿sí? Que son la terminología adecuada para nosotros hablar de estructuras anatómicas en estudios de imagen. Pásame la anterior, por favor. Ok. Este es el gold estándar, ¿sí? La tomografía, yo nunca le solicitaría una tomografía a un paciente con un cuerpo extraño a menos que, ¿ok? Pero incluso estando el cuerpo extraño en oído medio, tampoco lo haría, ¿sí? A menos que mi paciente ya tuviera otorreas, o sea, que ya lo ameritara, que el cuerpo extraño ya tuviese ahí muchísimo más tiempo y que ya estuviese teniendo otro efecto de reacción inflamatoria, infecciones recurrentes, etcétera. Entonces sí, y ya no nada más para ver el cuerpo extraño, sino para ver
las complicaciones o las secuelas que el cuerpo extraño pudo llegar a generar. Entonces, de primera intención, este es el gold estándar. La otoscopía. Cualquier otro estudio de imagen solamente es complementario en caso de alguna complicación. Por ejemplo, si ya hubo una ruptura de la membrana timpánica con cuadros infecciosos agregados, ¿sí? Si hay una ruptura de la membrana timpánica al momento de sacar el cuerpo extraño, aún ahí todavía no está indicada la tomografía. Y la tomografía, pues en realidad no me va a ayudar mucho para ver un cuerpo extraño, ¿no? O sea, el cuerpo extraño es visible totalmente. Para que a la hora de que lleguen a tener un paciente así, pues obviamente no le pidan una tomografía porque aunque ya no están tan caras, no dejan de ser radiaciones innecesarias. ¿Sale? Dale la siguiente. Muy bien. En cuanto a la tomografía, doctor, ya que te metiste en el lío, ¿qué cortes estás viendo? ¿Cómo se describiría una tomografía? Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Este cuadro, ¿cuál sería la descripción? ¿Cómo describirías tú esta tomografía, independientemente de que tengas ahí las imágenes? Los nombrecitos, pues. Describirlo de... Bueno, respecto al corte, este sería un corte... ¿cómo se llama? Axial, me parece. Sí, sería un corte axial, ok. Aquí estaríamos viendo un corte axial. Y en la de abajo, un corte coronal, ok. Bueno, sigue. Continúa, por favor. Ok. Y bueno, el otro método diagnóstico, pero ese es el que menos se podría utilizar o no sería tan útil, sería la endoscopía de oído. Y este no es tan, bueno, no se consideraría tan útil porque es un poco más invasivo, también representa un mayor costo y este sería más que nada como para apoyarse para remover el objeto. Pero en dado caso, pues esto sería otra de las opciones. Aquí nada más puse la imagen porque la imagen es de una ruptura de tímpano, perdón, de membrana timpánica. Y es para mostrarles cómo se vería la imagen por medio de la endoscopía de oído. Estos, pues aquí vienen las partes más importantes de este endoscopio. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, después tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. Como nos mencionó la doctora en la clase anterior, pues hay diferentes causas por las que se puede producir un cuadro clínico muy parecido a la de los cuerpos extraños en el oído externo. Es por esto mismo que se tiene que hacer un diagnóstico para poder, bueno, algún método diagnóstico para poder determinar si realmente se trata de un cuerpo extraño. Sin embargo, existen las otras opciones, las otras posibilidades que nos puedan dar este cuadro clínico, que podrían ser el tapón de cerumen, el hematoma, la otitis externa, la perforación de la membrana timpánica y algunas neoplasias. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí estas son dos imágenes de estas, bueno, del procedimiento de cómo se ve y cómo se remueve lo que es el tapón de cerumen. En la primera imagen, que es la más chiquita, se ve cómo se va introduciendo en lo que es el conducto auditivo, y en la segunda es donde se está removiendo el tapón de cerumen. Este sería una de las primeras con las que se podría hacer el diagnóstico diferencial. ¿Le puedes dar al siguiente? Otras serían los hematomas, que si bien no encontré imágenes de cómo afectan al conducto auditivo como tal,
pues sí venía que puede llegar a provocar algunos de los síntomas o el cuadro clínico con el que se puede confundir con un cuerpo extraño. Sin embargo, cuando se encuentran hematomas como esos de la imagen, pues es un poco más fácil atribuirlos a eso que a un objeto extraño. ¿Le puedes dar a la que sigue? También están lo que son las otitis externas, que producen un cuadro clínico muy parecido. Está lo que es la otitis externa difusa, que es como se puede observar en esta imagen que se observa el enrojecimiento o prurito, que son cosas que también se pueden ver en ¿cómo se dice? Perdón, en el caso de cuerpos extraños en el conducto auditivo. Y también está lo que es la otitis externa maligna, que es la siguiente, donde se puede observar algo un poco más, bueno, con mayores afectaciones a lo que es el conducto auditivo. ¿Puedes pasar? También está lo que es la perforación de la membrana timpánica, que aquí como se puede observar en la imagen, pues se observa en donde se supone debe estar esta membranita como de un color muy, muy suave. Se encuentra toda esta... ¿Cuál color suave, doctor? ¿Cuál color suave? ¿Cuál es el color que tiene la membrana timpánica? Un rosa claro. Nacarado. Tiene un color nacarado. ¿Ok? Mira, dale para atrás. No es regaño, es observación. Sí, está bien, no se preocupe. No, dale para adelante, dale para adelante. Ok, bueno, ahí vemos el tapón de cerumen. El hematoma no sería un diagnóstico tan diferencial, excepto que como el niño tuvo una quemadura, porque seguramente la tuvo, la reacción inflamatoria que ha de haber causado por el eritema que tuvo y por la constante manipulación del niño, pues no es como que se vaya a ver como un hematoma, pero sí pudo haber creado cambios ahí, sobre todo a lo que yo les comentaba a nivel del meato, del conducto, ¿no? Que probablemente haya sido en esta parte de aquí. ¿Sale? Dale la siguiente. Una otitis externa difusa. Bueno, aquí lo único que vamos a ver es cómo está disminuido de tamaño el conducto auditivo externo. Si se fijan, cómo está más estenosado. Pero aquí sí se ve la membrana timpánica nacaradita. Este sería el color normalito, ¿sí? Como blanco nacarado. Acá de este lado ya se ve un poquito más hiperémica, pero aquí se ve ya el nacaradito. ¿Sí ven mi cursor? Sí, ¿verdad? No, doctora. No. ¿Este cursor no se ve? Sí, yo sí lo veo. Veo, doctora. Creo que se está pegado a la imagen. No, este es el tuyo, este es el mío. Sí se ve, Saúl, está en blanco. Sí, sí se ve, doctora. Ah, sigo jugando. Ok, dale otra. La otitis externa maligna, esta es igual que la anterior, pero en esta ya podemos ver aquí que hay cambios y la mayoría de las veces se puede llegar a ver áreas de necrosis, ¿ok? Las áreas de necrosis se ven primero blancas o incluso se ven negras, como si fuera una gangrena, ¿vale? Y aquí, como bien lo dijeron, se ve la membranita toda hiperémica, aquí está la perforación, ¿sí? Este es donde está saliendo el líquido feo. Y toda esta es la membrana timpánica. Aquí se ve la apófisis externa del martillo, que es parte de las estructuras que nosotros vemos como referencias anatómicas. ¿Qué oído sería este, doctores? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Por qué? Creo que había escuchado que si estaba esa estructura del martillo del lado derecho es el que estamos viendo el derecho, creo. Ok. Pues ya después cuando los vea les voy a dar una mnemotecnia, ¿ok? Ahorita no se puede porque los tengo que tener y los tengo que agarrar para que se vean con las garras. Ok. Dale, la que sigue sí es el oído derecho.
Una neoplasia. Muy bien. Aunque en este caso, pues sería muy difícil que nosotros llegáramos a hacerlo comparativo, ¿verdad? Sin embargo, si se fijan, esta neoplasia, la de la primera imagen, esta se encuentra a través del conducto auditivo externo. Algunos de ustedes que fueron a la consulta, no sé si recuerden que nos tocó ver un chico, un jovencito, Raimundo, que tenía una sexostosis que les platiqué yo que le habíamos quitado, que le habíamos fresado y le habíamos quitado ahí todo el business, ¿se acuerdan? Cómo se veía igual, así como si tuviera una bolita dentro, pero era hueso. Seguimos. Dale, doctor. Saúl, le estás dando mucho. Bueno, a mí me toca tratamiento, pero no sé si se supone que lo de antes lo va a decir Néstor. A ver, ustedes díganme. Regrésate donde nos quedamos unos segundos, por favor. Creo que ahí, ¿no? Después del diagnóstico diferencial. Ahí. Ahí. Dale. ¿Quién sigue, Néstor? Sí. Bueno, para evaluar principalmente los cuerpos extraños, obviamente, como dijo la doctora, era la otoscopía para poder observarlos. Y pues estos cuerpos extraños que se introducen en el oído, principalmente en personas ya de mayor edad que no le prestan mucha atención, pues no pueden llegar a ser diagnosticados o localizados. Pues su evolución va a depender totalmente de lo que es el éxito de la extracción, si se llega a extraer completamente o puede haber que se queden restos, de, por ejemplo, de algún animal. Y pues las siguientes, pues. Pues para prevenir que principalmente en los niños pequeños llegue a introducirse algún objeto principalmente inanimado, pues estos se van a ser curiosos y a jugar pues con monedas, con pilas, es pues quitar del alcance de todos estos objetos que puedan pasar a través de lo que es la luz del conducto. Y por último, bueno, para las personas ya de mayor edad o aquellas que se encuentran en la intemperie, a las que viven en el campo, pues es procurar que estos no duerman sin alguna medida de protección. Se puede utilizar, por ejemplo, para evitar que insectos entren a la casa, pues tener mallas en las puertas, cosas por el estilo. Y pues tratar precozmente lo que son las otorreas, tanto el oído externo como lo que es el oído medio. Pues como les menciono, estas personas que viven en el campo, pues no suelen tratarse hasta que sea un problema, hasta que se vuelve un problema. Gracias. Y por último, pues su pronóstico, puede llegar a ser muy bueno si se realizan lo que son las acciones de extracción correctamente, que ahorita mis compañeros lo van. Y pues muy malo si el paciente pues no llega a tratarse, dura mucho tiempo sin ir con un médico. Y ya, sigue mi compañero. Bueno, ahora yo les voy a hablar de lo que sería el tratamiento para la presencia de cuerpos extraños. Y tenemos que empezar que existen varias opciones para el tratamiento y la que se elija va a depender de estas tres cosas: la situación clínica que presente la persona, el paciente,
el tipo de cuerpo extraño que tenga y la experiencia del propio médico. ¿Le das a la siguiente? Bueno, para empezar, pues ya lo mencionaron varias veces y principalmente vamos a estar tratando con lo que son niños. Y para empezar la técnica tenemos que realizar una correcta relación médico-paciente con el niño para que éste coopere, no se mueva mucho, ya que pues es una técnica delicada y pues pueda realizarse de la mejor manera. En caso de que el niño no quiera cooperar o se encuentre muy ansioso, se requieren otras dos técnicas, por así decirlo. Una, como la de la mujer ahí de la derecha, en la que un ayudante va a sostener al niño sobre sus piernas y con un brazo debe sostener los brazos del niño y con el otro sostenerle la cabeza, dando libertad al médico de tener una completa visión de lo que es el oído. Y la otra, si es que no se cuenta con un ayudante, es envolver al niño en una sábana o con algo que lo logre mantener quieto. También procurando que, bueno, la técnica debe realizarse generalmente con la persona semisentada o recostada, por eso también es útil la de las sábanas. Y en caso de que no se pueda realizar ninguna de estas dos, ya se llegaría a usar lo que sería una anestesia local, que esto por lo general se evita ya que es un método invasivo, pero pues si es necesario sedar al niño, debe de hacerse para poder realizar la técnica o en caso de que sea en un adulto ansioso, ya que pues esto también puede presentarse pues a todas las edades, principalmente en pacientes psiquiátricos, que bueno, eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. O también se puede llegar a utilizar la anestesia, aquí sí es necesaria, si es que el objeto está enclavado en el conducto auditivo, por lo que pues esto ya de base le genera mucho dolor al paciente. Así que pues para realizar la técnica lo que queremos es que no aumentar sus molestias. ¿Le das a la siguiente? Bueno, aquí ya lo hablaron varias veces mis compañeros, pero lo vuelvo a destacar ya que pues la técnica va a depender también del tipo de cuerpo. Tenemos lo que son los inanimados y estos pues puede haber de gran variedad, pueden ser blandos, esféricos, pueden tener amorfos que son los que se enclavan ya que laceran el conducto auditivo. Y estos pues generalmente sí, depende, bueno, como ya mencioné, de la técnica y la habilidad del médico, si él evalúa que puede retirarlo ya sea con extracción mecánica, ya, con pinzas de cocodrilo, curetas o con ganchos o con irrigación. Pero en los inanimados, entran lo que serían productos vegetales como semillas o, por ejemplo, frijoles, que eso también se encuentra mucho en niños, que si estos los intentamos retirar con la técnica de irrigación, estos van a aumentar su volumen y se va a complicar o simplemente el objeto no va a poder salir libremente. O también el caso más urgente de estos cuerpos extraños, el de que sea una pila de botón, ya que si esta llega a mojarse con la técnica de irrigación, va a liberar sus químicos y puede producir una necrosis en el conducto auditivo. Esto sí sería una urgencia de retirar. Y bueno, como ya mencionaron, el objeto animado, si el insecto aún se encuentra vivo, puede generar muchas molestias y dificultar la técnica de extracción, por lo que debe de matarse primero, generalmente introduciendo lo que sería alcohol o algún fluido graso, que esto permita que el animalito pues se muera y sea más fácil su extracción. Igualmente, pues ya luego se evalúa qué técnica sería la más apropiada. Ya, hasta el siguiente. Ahora, en cuanto a las técnicas, bueno, en las bibliografías que busqué, las divide en tres y bueno, ahí sí están las tres, nada más que la mecánica la divide en dos. En la primera tenemos lo que sería la extracción mecánica y ahí menciona que es con visualización directa. Supongo, como mencionó ahorita la doctora en la anatomía, si es que el objeto se encuentra por delante de lo que sería el istmo, pues aquí el médico podría evaluar si lo retira así directamente. O como se ve en la imagen C, aquí requiere el uso de un otoscopio, ya que pues puede que el objeto se encuentre todavía más adentro o requiera ayuda visual para retirarlo. En la imagen B es la técnica de irrigación, en la que generalmente se utiliza un angiocatéter y una jeringuilla, la cual pues básicamente va a ser la que va a liberar el líquido. Generalmente se utiliza solución salina al 0.9% o agua tibia. Y la técnica se realiza colocando, como se ve allí, una riñonera debajo del oído, que es donde va a ir cayendo el agua y debe liberarse lentamente y procurar al momento de colocar lo que sería la jeringuilla y el catéter,
que la punta no esté apuntando hacia lo que sería la membrana timpánica, ya que puede llegar a dañarla. Tiene que girar o apuntar hacia lo que sería el techo del conducto y se debe liberar lentamente para tampoco dañar las estructuras y que así el líquido empiece a empujar el objeto desde dentro. Y ya en la imagen D sería la técnica de succión, en la que pues también generalmente se requiere ayuda visual, y esta es más pues, reservada para objetos que el propio médico considere que si lleguen a ser capaces de ser retirados, ya que en esta se deben de quedar atorados en lo que sería la punta del objeto. ¿Le das al cine? Aquí, muy importante, tenemos que se debe cesar los intentos de extracción o debe buscarse la manera de cambiar el método si el objeto migra hacia el fondo del conducto auditivo y especialmente si éste llega a entrar en contacto con la membrana, ya que si llega a haber una perforación de la membrana, pues esto va a dejar abierto el contacto con el exterior, por lo cual nos puede ser más fácil que se infecte o puede incluso llegar a producir que el paciente llegue a perder la audición. Si llega a haber sangrado excesivo, como yo dije, pues si al momento de intentar retirarlo el objeto llega a clavarse o a lacerar el conducto, hay que tener más cuidado y buscar otra manera. Si hay un edema importante que imposibilite la extracción correcta del objeto, o si hay un dolor importante del paciente, hay que buscar una manera o otra técnica que le dé menos dolor para poder retirarlo. ¿Le das al siguiente? Otro dato importante es que ya posterior a la extracción, si se logró hacer adecuadamente, debemos de siempre tener en cuenta que hay que volver a revisar la cavidad para verificar que fue llevada a cabo la extracción completa y sobre todo que no haya un segundo objeto, ya que pues no podemos descartar la posibilidad de que si se metió una cosa, pues puede que haya otra, si es que no alcanzábamos a visualizarlo bien con la técnica de otoscopía. Hay que visualizar que la membrana esté íntegra para prevenir, como ya mencioné, que pueda haber infección en el oído medio o alguna afección en su audición, que no haya laceraciones del conducto para impedirle dolores y que no haya un proceso infeccioso activo, una otitis, por así decirlo. ¿Le das a la siguiente? Dentro de las complicaciones, bueno, ya las mencionaron varias veces, pero estas pueden darse desde que el paciente estuvo introduciendo el objeto, durante la técnica o con el propio objeto ahí dentro. Tenemos que generalmente un 14% de los casos presentan una otitis externa. Hay complicaciones sépticas locales como una adenitis en un 9% de los casos o la fiebre en un 2%. Hay perforación timpánica en un 4%, la que se presentan mayormente laceraciones o abrasiones de la piel del conducto en un 47%, o hematomas, que pues ya también lo mencionaron anteriormente. ¿La siguiente? Y unos últimos tips a considerar, muy importante el primero, es que hay que considerar siempre la posibilidad de una enfermedad subyacente que haya motivado al paciente a introducir el cuerpo extraño. Esto en caso de que no sean niños o pues sí, pero ya estén diagnosticados con una enfermedad psiquiátrica o alguna otra como prurito intenso, que esto los motive o impulse a tener que introducir un objeto para aliviar su sensación o lo que sea que estén presentando. Hay que siempre examinar el oído contralateral o incluso la cavidad nasal en busca de otros cuerpos extraños, porque pues como ya dije, si ya se me introdujeron algo en un oído, no podemos descartar que no haya algo en el otro o incluso en la nariz si son niños. Y en casos de chicle, pegamento o algún producto adhesivo, se ha confirmado que la acetona ha probado ser efectivo para esto, en caso de que llegue a presentarse también que se introdujeran algo así. Y ya, sería todo. Muy bien. A ver, ¿qué más sigue, doctor? ¿Vas a exponer otra cosa? Bueno, por parte del equipo ya sería todo de cuerpo extraño. Ok, permítanme un segundito, ¿sí?
Ya, perdón. Muy bien. Vamos a tratar de llevar la clase todavía como un tema así como que un poquito más estructurado, nada más, es lo único que les voy a pedir. Suficientes imágenes, considero que estuvo muy bien. Faltó que buscaran una imagen de una pila de botón incrustada para que pudiéramos ver cómo es que llega a causar una quemadura y pudiésemos tener una imagen correspondiente al caso clínico que vimos. ¿Ok? Pero de ahí en más, está bien. Hay que ser más participativos, muy bien expuesto la situación de los diagnósticos diferenciales, sobre todo porque pusieron imágenes y eso es lo que considero que es más importante en este tipo de patología. En cuanto a los cuerpos extraños, porque pues los signos y síntomas, todos como ya dijeron, son muy similares y lo único que nos permite hacer un diagnóstico diferencial es ver, ver, ver y ver, ¿ok? Sí, Patricia Martínez, Pamela Jacqueline, Virginia, Evelyn, Nadia. Jesús Cervantes, ahora me dejaste plantada, sin imagen. Muy bien. Acuérdense que quiero ver quiero verles sus lindas caritas.